Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Oh, gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, por supuesto, donde la hemos dejado en la última predicación, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Por allí estábamos viendo los mensajes de estos tres ángeles. Estos tres ángeles que están proclamando ya a partir de la segunda mitad de la gran tribulación algunas cuestiones. El capítulo 14 comenzó con la visión, el primer cuadro de los 144.000 en pie, en la presencia del Señor, con el Cordero, delante de los ancianos, allí delante del trono, delante de los seres vivientes. No sabemos de qué manera ellos fueron llevados al cielo, aparentemente no fueron martirizados violentamente. El Señor pudo habérselos llevado tranquilamente como primicias. Leímos en el versículo 4, vimos las cualidades de ellos que son sin mancha en cuanto a su vida moral, en cuanto a su vida espiritual, también podríamos decir, porque la Biblia también habla a veces de el adulterio como una cuestión espiritual, no solamente como algo físico que tenga que ver con la moralidad, sino que la idolatría también en la Biblia es juzgada como inmoralidad, como adulterio en este caso, ¿no? Y al hablar de que son sin manchas, no se halló mentira, son vírgenes, también algunos autores comentan que puede referirse a su condición espiritual. No solamente lo moral era intachable, sino que también lo espiritual. En sus corazones ellos seguían y sirven al Señor y únicamente al Señor. Después vimos el segundo cuadro, a partir del versículo 6, esto lo estuvimos viendo en la predicación anterior, la aparición de algunos ángeles. En total van a aparecer 6 ángeles en este capítulo. Voy a bajar un poquitito aquí al retorno nada más, para que no me acople mucho. Ahí estamos. Van a aparecer, decía, 6 ángeles en este capítulo. El primer ángel que aparece es en el versículo 6, dice: vi volar por el medio del cielo. Esto lo predicamos la semana pasada. Un ángel que tenía el evangelio eterno, la proclamación. Y dijimos que es un énfasis. El evangelio es la buena noticia. No hay 2 buenas noticias, 3 buenas noticias, pero sí hay distintos énfasis, depende de las circunstancias. Y básicamente el mensaje del ángel no habla acerca de la salvación, cosa que a los ángeles no les es permitido aparentemente hablar, pero sí habla acerca de temer a Dios, de darle gloria, de darle honra al Creador. Por el contrario de lo que en el capítulo anterior vimos, que todo el mundo se va tras la bestia para adorarle, para darle gloria y honra, ¿sí? Aquí, sin embargo, es la proclamación angélica acerca de que la gente no le dé gloria a las imágenes, no le dé gloria al anticristo, sino que le dé la gloria a Dios y que le teman solamente a Él, porque la hora, y esa es una palabra en la cual hicimos énfasis, la hora del juicio ha llegado. Otro ángel, versículo 8, sale diciendo, haciendo una proclama muy interesante que la vamos a ver en los capítulos 17 y 18, que es: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y hermanos, obviamente que cuando se nos habla de Babilonia, se nos habla en un sentido espiritual, porque la Babilonia física, la Babilonia terrenal no existe hasta el día de hoy, son ruinas tal cual está profetizado que no iba a ser reedificada, pero sí la Babilonia espiritual, aquella ciudad, aquel sistema que ha seguido las prácticas que comenzaron allí en Babilonia cuando Nimrod se propuso construir la torre de Babel. Y dice la Biblia que este Nimrod, este poderoso cazador delante de Jehová, o más bien dicho, en contra de Jehová, el primer humanista, el primer hombre que le decía a Dios: no te necesitamos, nosotros nos vamos a hacer un nombre, nosotros nos vamos a hacer una persona tal que vamos a ser recordados por siempre, o como dijeron los Beatles, somos más famosos que Dios. En su momento, en un acto absolutamente de soberbia, el espíritu de Nimrod hablando allí a través de estos muchachos cantantes. Bueno, este Nimrod funda una ciudad, en realidad fundó varias ciudades, y la más famosa, la más importante de ellas fue Babilonia, que literalmente significa confusión.
Se buscaron un nombre, bueno, el nombre fue confusión. Estamos confundidos, porque el hombre sin Dios está confundido. Y hermanos, esta Babilonia espiritual, esta Babilonia religiosa, con asiento allí en Roma, como cabeza de la religión falsa, como cabeza de la idolatría, como continuando las antiguas tradiciones de Babilonia. En algún momento vamos a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Cuántas tradiciones babilónicas que nacieron allí con Nimrod, con su esposa Semiramis, con su hijo Tamuz, han pasado directamente, pero así, literalmente, a la práctica católica romana? Es impresionante cuando uno estudia la antigua religión babilónica, que estamos hablando allá por el año 3000 antes de Cristo. Todas esas prácticas han pasado así, pero literalmente es simplemente cambiarle de nombre. Usted estará preguntando, pastor, como por ejemplo, ¿qué? Como la adoración de la madre y del niño. La adoración de la madre y el niño en el sistema católico es absoluto, es indiscutible. La madre y el niño están en todos lados. Bueno, la madre con el niño en sus brazos es una representación babilónica del 3000 antes de Cristo, que representa a Semiramis, la esposa de Nimrod, teniendo a su hijo Tamuz en sus manos. Y Semiramis decía que como Nimrod ya se había muerto, ella había sido embarazada por un dios. Y por lo tanto su hijo que tenía en brazos era en realidad mitad divino, mitad humano. ¿A quién se parece todo eso? Obviamente es la interpretación satánica justamente de lo que el Señor Jesucristo, de lo que nuestro Padre, ¿cierto?, a través de María, introdujo al Señor a esta tierra, ¿no? La madre y el niño. Y María obviamente se sabe, los que creemos en la palabra, que fue producto del Espíritu Santo. Sin embargo, ya Satanás, por allá en el 3000 antes de Cristo, ya estaba, ¿no?, con sus mentiras engañando al hombre, ¿no?, de que esta mujer había sido fertilizada por un dios y que ese hijo Tamuz era justamente un semidios. Bueno, todas esas prácticas tienen su origen babilónico y todo eso prácticamente ha pasado así tal cual a este sistema religioso. Y este ángel proclama: ha caído Babilonia. Todo este sistema religioso, falso, comercial, idolátrico ha caído. Y es interesante también, lo vamos a ver más adelante, ahora tiro el nombre nada más y me salgo de aquí, que la palabra Vaticano, ¿sabe lo que significa la palabra Vaticano? No tiene nada que ver con Batman, no guarda allí Batman su batimóvil, ni su batidora, ni nada de eso, sino que la palabra Vaticano significa así, textual, la traducción literal es lugar de adivinación. Qué interesante, ¿no?, que el centro de esta doctrina, de esta forma de cristianismo, el centro justamente sea llamado lugar de adivinación, cuando la adivinación es abominación delante de Dios, según lo atestigua la Biblia en muchos de sus pasajes. Bien, seguimos adelante. El tercer ángel hace otra proclama, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, sin rebajar, ¿no?, puro en el cáliz, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El primer ángel proclamó: no adoren a la bestia, adoren y teman a Dios. El tercer ángel dice: cuidado, que estas son las consecuencias de los que sí le adoran y de los que sí se dejan marcar. Entonces el primero dice: no lo hagan. El tercero dice: cuidado, porque si lo hacen, estas son las consecuencias. Y dijimos allí en el final de nuestra predicación, o ya llegando al final de la anterior, que pasaje problemático, ¿no?, para aquellos que dicen que después que uno muere hay aniquilación del alma y que ya uno deja de ser y de existir. Aquí dice que el tormento no tienen descanso ni de día ni de noche. Por los siglos de los siglos serán atormentados aquellos que se rehúsan venir al Señor Jesucristo, se rehúsan adorarle, se rehúsan servirle, se rehúsan
andar en sus caminos en obediencia a su palabra. Y vamos ahora sí al versículo 12, donde habíamos dejado. Aquí está la paciencia. Fíjese que esto en el capítulo 13, versículo 10 también nos habló de la paciencia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que iban a ser perseguidos por el anticristo. Y ahora aparece básicamente la misma descripción, las mismas palabras. Dice, aquí está la paciencia. No dice fe, pero dice, aquí está la paciencia, pero note usted, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la fe. Otra vez, va a haber persecución, va a haber un sistema idolátrico, va a estar el anticristo, van a estar los demonios, va a haber mucha maldad en el mundo, por supuesto, pero dice la Biblia, aquí está la fe y aquí está la paciencia de los santos, los que saben que aún en medio de las dificultades, si hay que pasar por tribulaciones, el galardón para los hijos de Dios es firme, es seguro, es estable, es eterno. Hermanos, muchos creyentes pasaron tribulaciones a través de la historia del cristianismo. En el pasado, los profetas, los hombres de Dios pasaron tribulaciones. Hoy hablábamos en el estudio temprano, como aquel hijo del sacerdote, aquel Zacarías, hijo de Berequías, lo citó el Señor, fue matado. Le fue dado muerte entre el templo y el altar allí en Jerusalén. Simplemente cuando uno lee ¿qué fue lo que este hombre hizo? Simplemente le dijo al rey y a sus oficiales, lo que ustedes están haciendo está mal delante de Dios, porque ustedes se volvieron a la idolatría. Y por decir eso lo mataron. Y el Señor, hablando de los fariseos y de los escribas, dice, será demandada de ustedes la sangre desde Abel el justo hasta el último de aquellos del Antiguo Testamento, la sangre, dice, de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Y qué había hecho este hombre? Simplemente les había proclamado la palabra de Dios. ¿Qué era tan malo decir eso? No era malo. Sin embargo, dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así lamentablemente esta humanidad se conduce, va derecho al anticristo, mis hermanos, va derecho a la oscuridad, va derecho a perdición, lamentablemente, si no se vuelven a nuestro Señor. Y aquí también en este momento está la paciencia y la fe de los santos, los que hoy no estamos sufriendo persecución física, pero sí una persecución psíquica, sí una persecución moral, mis hermanos. Debemos de seguir predicando la palabra del Señor. Satanás se va a oponer, Satanás no le gusta que esto suceda, mis hermanos, pero nosotros debemos seguir proclamando y predicando la verdad de Dios. Y si nos cuesta algo, pues hermanos, tendrá que costarnos algo, y simplemente eso. No hay otra alternativa. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y aquí viene otra bienaventuranza. Recuerde que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Esta es una de ellas. Escribe, bienaventurados de aquí, desde este momento de la tribulación en adelante, los muertos. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿Es bienaventurado estar muerto? Sí, pero dice los muertos que mueren en el Señor. Ay de los que mueren sin Cristo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, si hoy fuera el día de nuestra partida, que seamos muertos que mueren en el Señor. Este pasaje se aplica a los creyentes de aquella época, pero también se aplica a nosotros, secundariamente. ¿Por qué? Porque bienaventurados, Pablo dice, yo prefiero estar con Cristo, dice, lo cual es mucho mejor. Ahora, quedarme en la carne, si resulta provechoso para seguir predicando, gloria a Dios. Yo no tengo tanto amor como Pablo. Les aseguro que no tengo tanto amor. Si fuera mi hora, digo, Señor, me voy, pero hay que predicar, pero yo me voy, Señor, me voy. Oí una voz desde el cielo que decía, los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, ¿no? Dice el Espíritu, amén, dice el Espíritu. Sí, amén, dice el Espíritu. Descansarán, porque en Cristo, mis hermanos, hay descanso. Escuchaba estos días una predicación acerca de aquellos que hacen tanto énfasis en guardar el sábado. Hermanos, dicen, nosotros guardamos el sábado, guardamos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo descansa de sus obras. Gloria a Dios, porque Cristo es nuestro sábado.
Porque ¿qué significa sábado? Significa descanso. ¿Quién es nuestro descanso? Cristo Jesús. Ya no procuramos obrar para salvación, sino que obramos por causa de la salvación que ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Cristo nuestro sábado. En Él descansamos, mis hermanos. Descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, hermanos, aquel que descansa en el Señor, aquel que le ha servido a Dios como fruto de la salvación, como producto de la salvación, dice que esa obra después seguirá con él. Y los que vayamos al tribunal de Cristo, ¿quién nos acompañarán? ¿Iremos acaso solos? No. Las obras que fueron dignas del Señor se irán con nosotros. Descansamos, ya no obraremos, pero las obras con ellos siguen. O sea, el Señor recompensa, mis hermanos, la obra de cada uno. Por eso no obramos para salvación, obramos por causa de la salvación que hemos recibido. Y estos creyentes tendrán plena seguridad, la paciencia, la fe de los santos, porque una vez que descansen en el Señor, descansen de tanta persecución, de tanta maldad en aquellos días, dice, pero sus obras también tendrán recompensa. Qué consolador esto, mis hermanos. Tal vez por eso los de la parábola se enojaron con el Señor. Señor, vinieron estos a la última hora y tú les das también recompensa. Dice que ¿están celosos ustedes porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Estos simplemente se entregaron a Cristo, allí no alcanzaron a hacer mucho y tendrán recompensa. El Señor dice, sí, mi bondad es grande. ¿Recuerdan esa parábola? ¿No? Como algunos se enojaron. Nosotros estamos desde el principio, no importa. Delante del Señor ninguno pierde su recompensa. Bendito sea su nombre. Y vamos al siguiente cuadro. Un cuadro interesante para terminar el capítulo 14. Dice, miré y aquí, ahora ya viene otro cuadro. Estamos detenidos a la mitad de la gran tribulación o avanzando ya un poquito más de la mitad. Dice, miré aquí una nube blanca. Cuando hay una nube blanca yo me pongo contento. Porque la Biblia dice aquí en las nubes, y todo ojo le verá. Bueno, eso, los malvados, todo ojo le verá. Pero cuando Él venga a buscar a su iglesia, vendrá, dice, en una nube blanca. Así, ¿no? Como se fue, así vendrá. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca. La nube de la pureza, la nube, la Shekinah, la nube de gloria. La nube que se posaba allí en el tabernáculo. Dios descendiendo en medio de los hombres. Dice, y sobre la nube, sobre esta nube, uno sentado, tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Se da cuenta? Aquí todo el mundo corre, todo el mundo desesperado, todo el mundo huyendo de la bestia, del anticristo, del falso profeta, de las persecuciones, de las plagas. Sin embargo, en el cielo, el Señor está sentado, tranquilo. ¿Quién lo conmueve a Él? ¿Quién le hace cambiar? ¿Quién le hace variar? ¿Quién lo hace sobresaltarse? Uy, no, se salió esto de control, ¿qué haremos? No, mis hermanos, está todo bajo el control del Señor. Uno sentado. Y este que estaba sentado era semejante ¿a quién? Semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién será? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Él está sobre la nube blanca, esa nube de gloria, esa nube de santidad, y Él está sentado. Uno semejante al Hijo del Hombre, como Él a través del libro de Lucas se llamó a sí mismo. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero no solamente en la cabeza había algo, la corona de oro, sino que dice, y en la mano, ¿qué tenía? Una hoz y un martillo. No, eso lo tiene un partido político que quiso gobernar el mundo, pero no le alcanzó. Y en la mano dice una hoz aguda, filosa. Una hoz que, hermanos, con una sola pasadita termina de hacer su tarea. No es una hoz desafilada. ¿Sabe lo que es una hoz, no? Es como una especie de guadaña, un elemento curvo con un mango que se usaba para cortar el trigo, para espigar cuando no habían cosechadoras, ¿cierto? Se pasaba la hoz así, se tomaba un manojo, se daba un solo corte, un solo saque, diría alguno, y juntaba el manojo. Y dice que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, tenía no solo en la cabeza una corona de oro, sino que en la mano una hoz aguda. Dice, y del templo allí en el cielo, no el templo terrenal, del templo salió otro ángel.
Ya este es el cuarto ángel que vemos. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, al Señor, le dice, mete tu hoz. Fíjese las palabras que usa. Mete. Y esta palabra tiene el sentido de hacerlo con delicadeza, con cuidado. No es, da un guadañazo, lanza tu hoz. ¿Se acuerda como en algún momento los ángeles tomaron carbones del altar y los lanzaron, dice, sobre la tierra encendido, porque era señal de juicio, señal de ira? Como Nadab y Abiú, que salió fuego y los quemó desde el mismo altar de donde subían las oraciones. ¿Se acuerda ese pasaje? Había un altar donde las oraciones subían como incienso, pero de ese mismo altar sacaron carbones y lo lanzaron sobre la tierra. Pero aquí al Señor se le dice desde el templo, mete tu hoz, introdúcela allí como un corte quirúrgico. Mete tu hoz, ¿y qué hace? Ciega, corta la espiga, porque la hora de cegar, en este caso fíjese que no se habla del juicio, la hora de cegar. Mete tu hoz y ciega allí en la mies, en los sembrados, en los campos donde está el trigo, y ciega, dice, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies, el sembrado, el campo, la labranza, ¿sí? Porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Me acompaña usted un momentito a Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13, versículo 37 en adelante. El Señor dio una parábola acerca de este mismo momento. ¿Cuál es esa parábola? La parábola del trigo y la cizaña. Porque aquí vamos a ver en este pasaje cómo el trigo es juntado por el Señor, mete su hoz aguda, pero Él introduce la hoz con precisión quirúrgica y Él recoge la mies, recoge el trigo, y vamos a ver luego que otro ángel también tiene una hoz aguda, hasta aquí igual, pero dice que vendimia. Apa, la vendimia es de uvas. El Señor mete su hoz en la mies, en el trigo, y los ángeles meten su hoz, ¿en dónde? En la viña. Es distinto, en una hay trigo, en la otra hay uvas. Bien, y dijo el Señor, hablando de este momento en esta parábola del trigo y la cizaña, versículo 37, respondiendo Él les dijo, explicando la parábola, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hermanos, si esta gente se va a salvar es por la buena semilla del Hijo del Hombre. Y usted dirá, pero Cristo no descendió, no desciende en la gran tribulación a predicar, pero Él lo hace a través de sus hijos. Hoy el Señor está sembrando la buena semilla en este lugar, a través mía, a través de mí. Cuando usted habla, cuando usted predica, cuando usted habla del Señor, usted está sembrando la buena semilla que el Señor puso en sus labios, que el Señor puso en su corazón para que desparramemos la buena semilla. O sea que el Señor siembra a través de nosotros. Y esa es la tarea que nos ha dado a nosotros, sembrar la buena semilla. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. Esa es la mies. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y aquí hay una palabra interesante que es la palabra cizaña. O sea que tenemos una labranza, tenemos un campo con trigo y tenemos un campo con cizaña. Y hoy me puse a buscar acerca de la cizaña. La cizaña, según el diccionario, es una planta gramínea. Dice, crece, y mire las palabras que usa el diccionario. Lo tomé del diccionario tal cual. Dice, crece parásita junto al trigo o la avena. Es una planta que se cuela, que se mete allí, es una planta parásita que le roba los nutrientes al trigo o a la avena y ella se camufla, se parece mucho al trigo. Dice, posee esta planta, la cizaña, un alcaloide, o sea, un tóxico, un alcaloide, una droga,
Posee esta planta, la cizaña, una droga, un alcaloide, que si se mezcla con la harina, la vuelve venenosa. Interesantísimo. Esta es definición del diccionario, ¿eh? Así, tal cual. Y esa parte no la sabía yo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa si tomamos trigo y sin querer tomamos cizaña? Y vamos al molino, preparamos el trigo y hacemos harina. ¿Qué pasa con esa harina? Se vuelve venenosa, no sirve. Por eso las palabras que usa el Señor, fíjese las palabras tan delicadas, dice, mete tu hoz. O sea, como diciendo, ¿cómo dirían en Chile? Vamos a partir el queso. o como cortado con gilet, podríamos decir acá, ¿no? O sea, es un corte quirúrgico. ¿Por qué? Porque el Señor de ninguna manera permitirá que la cizaña sea mezclada con el trigo. Es un corte preciso. Por eso la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce perfectamente. Sabe si somos labranza de Dios o no. Sabe, mis hermanos, si somos de Él o no. Si uno lee también, ahora vuelvo a este pasaje, ¿no? En Mateo 24, en el versículo 40, hablando justamente de estos días, de esa época, de este mismo pasaje en Apocalipsis, dice, entonces estarán dos en el campo, dos, están juntos. El uno será tomado y el otro, porque la hoz del Señor quirúrgica, el corte preciso, allí, milimétrico, exacto, sin errar, sin fallar, mis hermanos. Y recuerde que la palabra error o falla viene de pecado, sin pecar. Con un corte absolutamente preciso, dice, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Hermanos, porque el corte del Señor, como estamos diciendo, es tan absoluto, es tan perfecto, que no hay manera, mis hermanos, que el Señor se equivoque. Y sigue diciendo la parábola, volví al capítulo 13 de Mateo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿qué es la siega? El fin del siglo, o sea, justamente el periodo de la gran tribulación, lo que hoy teníamos en el cuadro en nuestro pizarrón. La siega es el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Y es lo que estamos viendo. Fíjese que esta parábola se aplica exactamente al final de la gran tribulación. De manera que como se arranca la cizaña, fíjese, el trigo, ¿cómo se lo saca? ¿A los tirones? No. Mete tu hoz. Corte preciso, quirúrgico. Pero a la cizaña se la arranca con furia, con enojo, con ardor. Dice, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Qué tremenda parábola, mis hermanos. Y aquí estamos viendo, el ángel le dice al Señor, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Hermanos, una vez que esta gente es tomada, significa que son del granero del Señor. Como dice la canción, ¿no? Trigo soy, del granero del Señor. Es tomada para Cristo. El uno será tomado, el otro dejado. Versículo 17. Este es el quinto ángel que vemos en este pasaje. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también lo mismo, aparentemente hasta aquí todo igual, teniendo también una hoz aguda, igual que la del Señor, corte preciso, no erra, no se equivoca. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel, este es el sexto ángel,
que tenía poder ¿sobre quién? Sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea, al ángel anterior, no al Señor Jesucristo, al quinto ángel, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos. Ya no está hablando de la mies, ya no está hablando del trigo. Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel, ¿qué hizo? Metió la hoz, la arrojó. ¿Se da cuenta la diferencia? Que uno hace un corte quirúrgico. Ahora, en las dos órdenes son iguales. Mete tu hoz, mete tu hoz. El Señor mete la hoz y corta precisamente. El segundo ángel arroja, la lanza con furia, con enojo. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermanos, este cuadro que nos está planteando aquí primero es una congregación que el Señor hace en las afueras de Jerusalén, no en Jerusalén. Entendemos aquí que esto se refiere a la futura batalla de Armagedón que va a haber. El Señor los congrega allí. ¿Pero para qué? Para ser pisoteados, para ser hollados, para ser aplastados por el Señor. Dice: y fue pisado el lagar allí en el valle de Megiddo, la batalla de Armagedón. Dice: y fue pisado el gran lagar de la ira de Dios. El lagar, recuerde que era el lugar donde se ponían las uvas para que sean justamente pisadas, y a través de canales y conductos en el piso se obtenía el vino. Y dice que en este caso no fue lo que salió vino, sino que dice que salió sangre. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad de Jerusalén está hablando, y del lagar de aquel sector del valle de Megiddo salió sangre, ya no dice vino, salió sangre hasta los frenos de los caballos. Esto es aproximadamente 1,50 m de alto, hasta la altura de los frenos de los caballos. Y terminamos para mañana, con la ayuda del Señor, seguir ya a hacer el capítulo 15. Dice: y esta sangre va a correr, dice, por 1600 estadios. Esto aproximadamente son 300 kilómetros. Por eso cuando la Biblia llama: congregaos, en el capítulo 19, a las aves de los cielos, dice, al lugar de la ira de Dios, donde Él va a pisar carne de reyes, de fuertes, de nobles, de ejércitos, dice, llama y congrega a las aves, dice, y las aves se saciaron. Hermanos, lo que va a suceder en esa batalla final va a ser absolutamente terrible, indescriptible, como nunca ha sucedido. Sí que será la madre de las batallas, pero sabemos el final. Nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Y si nos anticipamos simplemente así como a modo de enunciado al terminar en esta noche, como dice Apocalipsis 19, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Dice, y él, ¿quién pisa el lagar? Él, el Señor Jesucristo, Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, así es que Él va a ser, y como dice en uno de los profetas del Antiguo Testamento, le preguntan en visión, ¿por qué están manchados tus vestidos? Dice, están manchados de la sangre de mis enemigos. Es tremendo, mis hermanos, tremendo lo que estamos viendo en este tiempo. Démosle gracias al Señor, insisto, como dijimos la semana pasada,
de que cuando el Señor dice que nos ha salvado, entre otras cosas, de todo esto. ¿Qué le parece si le damos gracias?